On behalf of Library Director Joe Lucia and the staff of Faulty Library, I'd like to welcome you to our first event in our library-sponsored lecture series for the season. Today we'll be commemorating Hispanic Heritage Month with special guest Dr. Carlos Trujillo. And before we get started, I'd just like to mention that we have a lot of other great events happening this season in the library. Our Scholarship at Villanova series, which is a forum for faculty to showcase their new work, is starting up next Thursday with a lecture from philosophy professor Sally J. Scholes, speaking about her new book entitled Political Solidarity. And then the following Wednesday, on the 30th, we're going to have Professor Heather J. Hicks speaking about her book entitled The Culture of Soft Work, Labor, Gender, and Race in Postmodern American Narrative. Today we're going to get started with an introduction to Dr. Trujillo by his colleague Professor Joseph Robertson, and I'd like to bring him up right Buenos días, me escuchan todos, ¿no? ¿Sí? Bueno, Carlos Trujillo es poeta chilote, o sea, de Chiloé, isla grande que ocupa la frontera entre el continente y el turbulento Pacífico. Isla donde, según me dicen, 3 días sin lluvia ya son una sequía inexplicable, y mantener en colores floridos las iglesias de madera autóctona es una especie de desafío constante. O sea, las lluvias, los elementos, la navegación sobre el mar o de un tiempo a otro son hechos de la vida. El poeta lleva esta isla en su sangre, y sin ser poeta de lares, la actitud fresca de fértiles e íntimas meditaciones que empuja su manejo de la tinta, su búsqueda de la palabra que mejor armonice con las demás, también nace ahí, renovada cada vez que ejerce la licencia navegadora de su pluma. Sus poemas son exploraciones del sentimiento profético del poeta, de su multitudinaria preocupación por encontrar valor, significado, resonancia, nuevos, viejos, abriéndose con humildad al talento básicamente humano por ampliar futuros, recuerdos, lenguajes. Leer un poema de Carlos Trujillo es palpar el lenguaje como una escultura hecha de veloces signos pasajeros. Es ver la música del lenguaje como si fuera más que mar, espejo. En Chiloé, Carlos Trujillo fundó el taller literario Aumen, una revista del mismo nombre. Generó y participó en un diverso paisaje de actividad poética con raíces en Chiloé en los años 70 y 80. Y según el crítico Iván Carrasco Muñoz, es el fundador de la poesía contemporánea de Chiloé. Ganó el premio Neruda en 1991 y ha visto su poesía traducida al inglés, al italiano, al portugués, al serbio y al ruso. Ha presentado su obra en conferencias y recitales en Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, Estados Unidos, Hungría, Rusia, México y Uruguay. En Villanova, hace 17 años, fundó el taller literario Pinzón 9, que todavía organiza, y esta misma primavera dirigió la fundación de la revista literaria Naufragios. Carlos Trujillo me enseñó, a mí y a otros, que el arte más puro del poeta puede ser también artesanía, que el poeta puede trabajar un mismo detalle del texto durante largas horas, desmontando y rehaciendo la obra con la inquietud devota de un artesano. O sea, con paciencia e impaciencia, en medidas iguales, partir una obra en 2, por ejemplo, y con eso generar más vida, más significado, más terreno poético, sin abandonar el labor místico del todo poeta. Me enseñó que una crítica sincera puede ser también visionaria, una obra de arte y una contribución a la obra. Que la escritura puede contarnos qué busca o qué logra la escritura como tal, sin dejar de hablarnos de todo lo demás que somos o deseamos ser.
En fin, es un hombre que ama la melodía del lenguaje y anhela esos lenguajes melódicos que de vez en cuando, por suerte o por talento, llenan la atmósfera como aquellas lluvias fiables, pacíficas de Chiloé. En Texto sobre Texto encontramos un mosaico de toda su trayectoria, que sirve a la vez de ars poética y de paisaje por caminar. El poeta lidia no solo con explicar lo que es, lo que significa, cómo se desarrolla el acto de escribir, de hacer texto, sino también con la cuestión de qué peso tiene el tiempo sobre la literatura o sobre el terreno de lo cotidiano. Su lenguaje temporal conoce la distancia, percibe la barrera fáctica entre el pasado y el presente, sabe a veces a lamento, pero no es estrictamente nostálgico. Cito: el ayer está más oculto y protegido que un guerrero bajo gruesa armadura. No es nostalgia, sino un acercamiento al problema existencial del tiempo, el de la fuerza de sus categorías y funciones, y también la esperanza de que lo vivido va protegido bajo gruesa armadura. Es impenetrable lo pasado, lo no presente, pero no decidido, no muerto, no sin futuro. Y hay en este libro lúcido y elegante una sugerencia de amplios territorios multiplicado, dice el poeta, por todos los seres que habitan el planeta. Pero el hombre debe ser el descubridor de su propio territorio, debe abrir los ojos, las manos, el corazón y cada una de sus células al territorio que lleva dentro de sí como una invisible señal de ceniza. Y ese dentro de sí es también una tierra amplia que permite entrar al otro. El poeta busca no solo lo natural, lo recordado, no solo el gusto ni el motivo particular, sino también lo que no se ha hecho, la posibilidad que nos atiende como potencial no realizado. En todo lo hecho habita algo no hecho, en todo el lenguaje habita lo todavía no dicho, ahí en la frontera entre el continente y el océano, entre el ayer armado y el frágil porvenir, se escribe. En las palabras del poeta, me encuentro con el poema que nunca hice y que ha dejado intacta esta hoja en blanco. Y con eso les presento el poeta, maestro y colega Carlos Trujillo. Y muchas gracias a mi amigo, colega, poeta, profesor Joseph Robertson por una presentación maravillosa y tal vez muy merecida. Y mi intención hoy es hacer dos cosas: presentar un librito pequeño y junto a la presentación de este librito pequeño referirme a la razón por la cual se publicó este libro. Y para eso he mencionado ya que comenzaré esta breve presentación hablando sobre la importancia de la poesía en Centroamérica. Ustedes saben, yo soy chileno del sur, casi antártico, pero mi intención es hablar de la importancia de la poesía en Centroamérica. Porque la verdad es que no podemos negar nosotros que en general nuestro mundo y nuestra sociedad se conforma casi siempre con una rápida mirada al otro, como si solo fuera parte del paisaje, como si el otro fuera una simple cifra, algo extraño e incomprensible, o incluso como un ser o un conjunto de seres pintorescos que solo cumplen la función de agregar algo de color y diferencia a este planeta, desde una visión de mundo, por supuesto, trazada con líneas rígidas y estrechas. De esa mirada indiferente o no comprometida nacen en buena parte los estereotipos. Estereotipos que constituyen la manera más fácil de creer que se conoce lo que se desconoce
y que se entiende lo que no se entiende, y ni siquiera se intenta querer entender al otro. Asimismo, como todos caemos dentro de un determinado estereotipo, es muy fácil demostrar que el estereotipo tal o cual no nos representa para nada, o solamente representa una mínima parte de lo que es uno. Sin embargo, día a día los estereotipos de unos y otros continúan demostrando su fuerza y su capacidad unificadora en la ignorancia del otro, y siguen invitando a muchos a no intentar ni el más mínimo esfuerzo en preguntarse si la descripción que encierra el estereotipo tiene algo de cierto. Cuando aparece en la conversación el tema de Centroamérica, la siempre tan maltratada Centroamérica, con seguridad son muy pocos los que recuerdan los nombres y el número de los países que componen esa hermosa parte del continente americano. Pero casi con igual seguridad, casi todos recuerdan que es una zona del mundo donde han abundado los golpes de Estado, las guerrillas, las revoluciones, en las que han muerto miles y miles de seres humanos, que en muchos casos ni siquiera supieron por qué. También se recordará que es una zona donde cada año la pobreza y el dolor aumentan por el constante azote de huracanes, terremotos, volcanes, que dejan sentir su furia cada vez que se les ocurre. De igual manera, no serán pocos quienes se refieran a la enorme población centroamericana que vive en los Estados Unidos, y no diré que eso falte en algo a la verdad, pero sí tengo que decir que eso no es todo lo que nos ofrece Centroamérica, ni que esa zona del mundo sea un lugar en que lo único que brilla sea el triste y ajado brillo de la pobreza y la tragedia. En octubre de 2005, hace exactamente 4 años, tuve la suerte y el honor de ser invitado al 4º Festival Internacional de Poesía realizado en San Salvador, uno de esos países, cierto, generalmente maltratados por la realidad y por la información. Poco antes del festival, ese país había sufrido los embates de un terremoto, del huracán Stan, con toda su carga de lluvia y destrucción de casas, escuelas, edificios públicos. Y finalmente, 5 o 6 días antes del festival, la erupción del volcán Ilamatepec o Santa Ana. Ante tanta tragedia que tenía a medio país parado, llamé por teléfono a uno de los organizadores preguntándole si habían pensado en postergar el festival. La sincera respuesta fue: el festival se hace. Nunca hemos pensado postergarlo. Además, tú eres el primero de los invitados que ha llamado preguntando. Es decir, no importaba terremoto, no importaba destrucción por los huracanes, no importaba erupción volcánica, a nadie se le había pasado por la cabeza que pese a que en medio país parado y destruido, el festival iba. Y así fue como desde el 10 al 14 de octubre de 2005 estuvieron allí los poetas invitados de Honduras, Israel, Argentina, Italia, Serbia, Montenegro, Uruguay, Cuba, Brasil, México, Guatemala, Estados Unidos, España, Rusia, Perú, Chile, Nicaragua y Ecuador. Poetas de 20 países, invitados por la Fundación Poetas del Salvador, quienes juntos a los poetas del país organizador llegaron con sus poemas y sus voces a escuelas, universidades, institutos, embajadas, teatros, cárceles, orfanatorios y peñas. Cada uno en su lengua original. Cada uno en la lengua en que escribe. A veces con traducciones, otras sin más que la lectura en el idioma original del texto. Diariamente, toda esa semana,
jóvenes y adultos salvadoreños tuvieron la oportunidad de oír a los poetas recitando en castellano, portugués, italiano, ruso, croata, inglés y hebreo. De escuchar a cada poeta leyendo en su lengua materna aquellos textos tal y como fueron escritos. La poesía es canto y canta en cualquier lengua, pero como toda obra de arte canta mejor en su forma original, y así lo entendía ese público que se deleitaba de igual manera con esas lecturas tan hermosas como incomprensibles, igual que con las otras escritas en castellano argentino, chileno, uruguayo, ecuatoriano, nicaragüense, salvadoreño, hondureño, mexicano, guatemalteco, español. Unas verdaderas Naciones Unidas de la poesía en un país que la semana anterior había sufrido los embates de un huracán con sus inundaciones respectivas, un terremoto y una erupción volcánica que habían tenido a todo el mundo con el alma en un hilo. Ese amor por la poesía y el arte en general también es Centroamérica. No solamente las revoluciones, las guerrillas, los golpes de Estado. Ese amor por el arte es también Centroamérica. Pero esa cara hermosa, pura y generosa no la permiten ver los estereotipos. En diciembre del año pasado recibí una invitación de la Fundación Casa de Poesía de San José de Costa Rica para representar a mi país, Chile, en el 8º Festival Internacional de Poesía Costa Rica 2009. Dicho festival se realizaría desde el viernes 8 al lunes 18 de mayo, 11 días de poesía. A la sorpresa de la invitación se sumaban otras, como que durante el acto inaugural cada poeta invitado recibiría una antología de su obra poética publicada bajo el sello Casa de Poesía. Estamos hablando de países sin mayores recursos. Estamos hablando de países que generalmente los vemos como en la miseria. Sin embargo, países generosos, abiertos, amantes de la literatura, del arte y de la vida. Países enormemente generosos, donde el individualismo no existe. No están mostrando a sus poetas, están trayendo a los poetas del mundo para difundir el trabajo del mundo dentro de Centroamérica, para crecer con el mundo. 17 poetas invitados, 17 antologías publicadas para difundir la poesía de estos extranjeros en Costa Rica. Evidentemente no vamos a esperar grandes libros, no se busca ni el lujo, se busca llevar el texto, la palabra escrita, a los jóvenes lectores, a los viejos lectores, a los campesinos, a la gente en general de ese país. Y la sorpresa mayor fue encontrarme con la descripción de la enorme magnitud del festival, que en esos 11 días llevaría la poesía a escuelas, liceos, institutos, universidades, conservatorios de música, bibliotecas, anfiteatros, plazas, orfanatos, cárceles, casas de la cultura, casas del deporte, en más de 15 pueblos y ciudades. Maravillosos días vividos en la poesía de sol a sol, puesto que cada poeta tenía 3 presentaciones diarias, ya fuera recitales individuales o en grupo, charlas o talleres literarios. Así tenían ellos un cartel general con los nombres de todos los participantes y un cartel individual para cada poeta con las actividades y en las ciudades donde participaba. Otra vez, generosidad, una enorme generosidad. Un gran sector del país completamente movilizado por la poesía. Talleres de poesía en cada pueblo, talleres de poesía en las escuelas, enseñándoles a los niños que la palabra es una puerta maravillosa para adentrarse en el mundo y para hacer el mundo. Y cada poeta 3 días en uno de los pueblos o ciudades, apadrinado por los poetas de la comunidad, participando en todas las actividades que se le hubieran organizado. Por eso ya no me asombra cuando veo un diario digital cuyo titular dice, por ejemplo,
9.500 personas han asistido esta semana a los actos del 6º Festival de Poesía de Granada, Nicaragua. 9.500 personas han asistido a las actividades del Festival Internacional de Poesía de Granada, Nicaragua. Estoy hablando simplemente de febrero de este año. Oyendo un poco más abajo, saltando de Centroamérica a Sudamérica y llegando a Colombia, país igualmente tan maltratado por los estereotipos, y se lee que el 19º Festival Internacional de Poesía de Medellín, julio de este año, reunió poetas de 39 países de la tierra, que llegaron a 16 municipios antioqueños y a una decena de ciudades colombianas, donde se desarrollaron más de 130 actividades, entre lecturas individuales y colectivas, talleres, cursos de poesía, conferencias, conversaciones entre los poetas y el público. Se nos hace claro que la poesía y el arte tienen un lugar principal en el espíritu del pueblo hispanoamericano, y que a pesar de los pesares y a pesar de las tragedias y los estereotipos, allí está de pie, mostrando que para los pueblos hispanohablantes de este continente, la palabra sigue siendo un instrumento esencial para darle vida a la vida y vida a la esperanza. Cuando vemos que el Festival de Medellín en los últimos 19 años ha reunido poetas de 149 países, nos preguntamos ¿y cómo se consigue? Cuando pensamos en los festivales de los países centroamericanos, podemos pensar en Costa Rica, el gobierno, al contrario. El Festival de Poesía de Costa Rica, a pesar del Premio Nobel de la Paz del presidente, fue boicoteado por el gobierno. De modo que no hubo presencia de televisión y fue muy escasa la presencia de los diarios. A pesar de eso, hubo casi 5.000 personas en las diversas actividades, en los diversos lugares del país en que la poesía y los poetas de otros países llegaban a entregar su trabajo. Me parece verdaderamente una maravilla. Y no estoy tratando de crear un estereotipo o rompiendo otro, sino que simplemente mostrar que los estereotipos no señalan absolutamente nada cercano a la realidad y que estos países, a los cuales desconocemos tanto, de verdad les debemos muchísimo. El hecho de estar vivos, produciendo, siendo lo que son y ojalá siguiendo al futuro, manteniéndose firme en lo que es la identidad de ellos. Yo, en particular, entre muchas cosas, le debo este librito pequeño, hermoso, porque es un libro hecho con amor, con corazón. Miren qué belleza de libro, acabo de encontrármelo yo. Qué belleza de libro, acabo de encontrármelo. ¿Por qué razón? Porque lo abro aquí y me doy cuenta que empieza aquí. Bueno, no es el profesional, es el amor. No había visto. Miren qué casualidad, la poesía es la cosa más hermosa, la casualidad es la poesía mayor. Abro el libro y digo, ¿pero qué pasa? Y no empieza aquí como corresponde, sino que empieza al otro lado como corresponde en la poesía. Eso sí que es texto sobre texto. Bueno, y este libro se llama Texto sobre Texto, que Joe dijo muy bien, no es un libro nuevo, hay muchísimos poemas no publicados antes, es cierto, pero se trataba de un público diferente, un público que me conocía en parte y por lo tanto era importante llegar a mostrarles un poco lo que había sido el trabajo mío en 25 años o más años. Y de allí, usando y abusando de títulos de otros poemas míos, el libro lo dividí en dos partes. Primero que nada, el libro lo titulé Texto sobre Texto, que es parte de una sección de un libro mío titulado Palabras. Y el libro lo dividí en dos secciones para las cuales robé dos títulos de poemas de otro libro mío del año 1982 que se llama Territorios. De manera que el libro se divide en dos partes, que es Territorios del hombre y Territorios del poeta. O sea, otra vez texto sobre texto. El hombre y el poeta como textos distintos, pero también dos tipos de escritura. Una escritura muy conectada a la vida durante los años de la dictadura en Chile y textos muy conectados a la palabra en mis años en Chile y aquí, en los cuales siempre ha sido una marca fuerte de lo que escribo. Voy a leer un poquito de uno y otro, y ambas secciones se inician con un poema que puede ser una arte poética
La primera es un poema que leí en recitales por 20 años seguidos sin parar, y después de eso dejé de leerlo, pero me parece que es bueno empezar otra vez porque representa un poco lo que era el ser humano atormentado por los límites durante los 17 años de esa dictadura de Augusto Pinochet, que empezó un 11 de septiembre, pero del año 1973. Mis límites o fronteras personales. Yo limito. Yo limito, y por limitar con cada hora cobijada en mis manos, soy desde el mismo nacimiento mi propio y más terrible límite. Yo limito. Yo limito con sillas, con mesas, con bibliotecas, con calles, con casas, con los números telefónicos, con los RUN y los RUT, con las libretas de ahorro, con las libretas de seguro, con el mar, con el puerto y los puertos, con mis costillas por delante y mis costillas por detrás, con los cables de alta tensión y las huellas de labios en los vasos. Yo limito. Yo limito con Bernardo O'Higgins arrancando de Rancagua, con Manuel Rodríguez vestido de cura por los cerros de la historia, con Arturo Prat y su busto mojado por la lluvia en la plaza de Castro, con el 18 de septiembre, mañana, con el mes de la patria, con todos los sesquicentenarios, aniversarios y demás. Yo limito. Yo limito con el escapulario que me colgaban del cuello y con la imagen de la Virgen del Carmen entre dos oficiales de barba, y con el mes de María, y con los crucifijos oxidados sobre los marcos de las puertas, y con la salvación eterna escondiéndose siempre bajo distintos sombreros. Yo limito. Yo limito con mis suspensores, con mis primeros zapatos. Yo limito con la mañana, con lo que no es la mañana, con mis ojos y mis orejas. Yo limito con mi olfato y con mi tacto, con los decretos y los contradecretos, con las relegaciones y los exilios. Yo limito con mi fe de bautismo, con mi certificado de defunción. Yo limito con todo y con nada. Todo en mí hoy es límite. Cada palabra limita a la siguiente. Bueno, eran años en que no solamente el ser humano estaba limitado, la palabra estaba limitada. La palabra estaba atropellada, avasallada, agobiada. Así como el verbo limitar aparece en cada uno de los versos, como el cerco mayor de la palabra y del ser humano. Bautismo. Como para empezar de nuevo, mojo mi cabeza bajo el chorro de agua y me cambio de nombre. Entonces no vuelvo a ser más aquel que fui. Soy el que empieza a empinarse sobre su propio nombre como un pájaro tímido. Comienzo por alumbrar los tiempos con una lámpara de aceite. ¿Debo avivar la llama o no conoceré los ojos que nos miran? El ayer está más oculto y protegido que un guerrero bajo gruesa armadura. Estamos aquí a patadas con la historia. Ofrenda. Yo te ofrezco, Señor, esta olla vacía, esta herida detrás de la oreja, este moretón que me duele en la cara,
Te ofrezco estos zapatos que suenan con el agua, esta chaqueta remendada 1.000 veces, este disco escondido hace casi 10 años. Yo te ofrezco, Señor, una carga de recuerdos funestos, no sé cuántos quintales de calumnias, toneladas de zancadillas en despoblado. Te ofrezco todas esas llamadas anónimas del teléfono, una familia con los nervios de punta, 1.000 amenazas de bombas. En fin, Señor, yo te ofrezco este mísero sueldo, este amargo sabor en la boca, este amargo sabor en los ojos. Te ofrezco esta bodega de silencio acumulado, esta camionada de sobresaltos y miserias sin cuenta, este tráiler de hambres y angustias. Pero cuéntame, Señor, cuánto falta para el final de esta mala película. De un librito que escribí en Bogotá hace 24 años ya. Cada poema tiene su propia historia, cada mordedura de perro, cada sentencia. Cada piedra tiene su propia historia, desconocida siempre por el natural desgastamiento de las cosas. Cada marca tiene su ritmo y su principio, su ir y venir envejeciendo como la hora en el verde reloj de la esquina. Cada palabra tiene su causa y su término, su razón, su prístino objetivo. Hay veces que el silencio es una mordedura de perro, una piedra que no sabe de su historia, una ola de mar que va y no regresa, una hora cualquiera, súbitamente envejecida en una rama y sepultada para siempre en el recuerdo que ya es bosque. Pero claro que entonces ya andaban esas búsquedas y esos desencuentros con la palabra, y así es como aparece un poemita que citó Joseph, que se llama 20 días después en la mañana. 20 días después en la mañana, cuando abro el cuaderno simplemente, me encuentro con el poema que nunca hice y que ha dejado intacta esa hoja en blanco. Bueno, esos eran los poemas de largo periodo y el año 1999, 10 años después ya de terminada la dictadura y 10 años después de estar fuera de Chile, apareció un textito que me parece que es un grito, una denuncia a lo que la dictadura hizo con la palabra, no con la gente, que con la gente hizo cosas y con el pensamiento y la palabra hizo otras, sobre nuestra poesía. No sé si me conduelo de mí mismo y de mi entera generación por todos esos años de páginas urgentes, páginas sin duda necesarias, imprescindibles muchas veces. No sé si condolerse sea exactamente la palabra después de tantos años. Lo cierto es que cuando miro el forado que dejamos atrás, no encuentro más que esa forma de dolor por uno mismo y por los otros que compartieron ese andar. Cuando recuerdo nuestra poesía de esos años y muchos de los años que siguieron, ardo de furia. Los árboles no nos dejaban ver el bosque. Los dolores tan encima de cada uno no permitían ver otros dolores. Nuestra búsqueda ignoraba toda otra búsqueda posible. El mundo se nos volvió espacio reducido, demarcado rígidamente. La historia se redujo al mínimo. La vida se cargó a cuestas a sí misma y con ella a su pesar. Se hizo vieja o niña envejecida antes de aprender a caminar o de intentar su primer sueño.
Los límites del silencio fueron marcándose hacia adentro. Los límites del mundo no llegaban más lejos que nuestros pobres ojos empañados. Nuestra escritura se cargó de dolor, de un inmenso dolor. Eso no es nada nuevo en la poesía, podrá decirse. Pero ese fue un dolor sin grandes tonalidades. Nos obligamos a creer que el pensamiento, la imaginación, el vuelo de la idea, el salto hacia otras cumbres, era algo ajeno a nuestra experiencia diaria, algo que debía evitarse como una ponzoña, que debíamos alejar como una enfermedad contagiosa. Fue un tiempo en que nadie tenía claro si escribir poesía era crear o lamentar. Muchos de nuestros versos murieron ahogados en su propio océano. Nos negamos el color, la esperanza, el fruto doloroso. Decir literal contra decir literario. La poesía se nos llenó de cicatrices. Cada libro era parido como un Cristo. Heridas en todos los costados de la página. Escribimos como si la palabra desconsuelo hubiera sido el consuelo único que podían permitirse el poeta y el cantor. Nosotros, censores de nosotros, censuradores de la palabra, censuradores de la idea que pudiera moldearse afuera del paradigma. Nos negamos el color, la esperanza, el fruto maduro y oloroso, igual como nos fueron negados. Nunca nos dimos cuenta y caminamos dentro de esa huella que no era ni huella ni paso y creímos carretera sin fin. La palabra quietud acabó por calmarse, completamente pálida, extendida, guardando un cristalino silencio de tumba sin muerto. Dijimos libertad, mientras con mano férrea oprimíamos las libertades del lenguaje. Exigíamos libertad, mientras transformábamos la palabra en una esclava con manos esposadas, cancerberos y prisioneros de la palabra herida y mutilada. Gritamos aire, aire, solo el aire se oía. No hubo grito. No pudimos mirar más que aquella pintura blanquinegra que olvidó los matices y el color. Y hasta el dolor fue igual que la escasa alegría y la esperanza. ¿Qué más fue la esperanza que un ave silenciada antes de abrir las alas? Nada nos permitieron los guardianes de turno, se nos negó el lenguaje, palabra atragantada fue la nuestra, y aprendimos a amarla así, en esa miseria. Lo malo fue que de tanto así verla, de tanto así amarla, terminamos por conformarnos con esa media lengua que creíamos lenguaje. Nos faltaron las palabras, nos mutilaron los diccionarios, nos cortaron la lengua y nunca percibimos que nuestra palabra era mudez, que nuestros escritos eran silencio, parcialidad, inevitable diálogo con la nada. ¿Qué más puede pasar cuando miramos hacia atrás? Cuando volvemos a releer las hojas de esos 17 años de hablar mudo, creyendo que hablábamos con voz. Esa mudez sonora sirvió para algún tiempo, hasta que descubrimos que no oíamos nada. Nuestra palabra viva era palabra en murimiento intenso, luz titilante a punto de expirar. Imitamos los códigos. Cuando otros censuraban las ideas, nosotros nos autocensurábamos, poniéndole cadenas a la libertad del lenguaje y de la forma. Cuánto temor dedicado a pisotear nuestros atisbos de lenguaje. Al mirar para atrás, el trabajo literario de la mayor parte de los poetas chilenos, eso vemos. La censura externa y la autocensura que se volvió en 17 años mucho más fuerte y mucho más imperceptible. Pensábamos que estábamos creando, imaginando, volando, estábamos atrapados, ¿cierto?, en medio de una cárcel de la palabra muda.
Bueno, eso evidentemente tiene que cambiar, tiene que transformarse, y voy a leer algunos poemitas de este libro, de un libro que todavía no se publica, y que espero se publique porque me han avisado que se va a publicar, pero a mí siempre me avisan que se va a publicar y después no se publica nada. Hoy mismo pensaba estar presentando 2 libros, y el otro libro, la crisis lo atormentó y lo tiene por allí sin aparecer. Bueno, eso implicará que habrá otra presentación, lo que tampoco es malo, ¿cierto? Además que es un libro muy distinto, es un libro, y tengo que contarles, es un libro que no firma Carlos Trujillo, sino que firma López Impega. López Impega es un amigo mío que escribe exclusivamente en verso clásico y se burla de todo, y el libro se llama La Maratón de los Poetas. De modo que es un libro de poesía en que el poeta se burla de sí mismo y se burla de los poetas y se burla de la poesía y se burla de todo lo que se ponga por delante. Mientras que Trujillo es un tipo muy serio que no se burla de nada. Y por eso el libro este, que espero que se publique, y que se llama La palabra y su perro, al cual precisamente el poema que empezaré leyendo es el que da título, La palabra y su perro. ¿Cómo van la palabra y su gato? ¿Cómo van sobre la hoja la palabra y su gato, ronroneando y mirándose a los ojos por los que entra el mundo y se renueva? ¿Cómo van el aire y el tiempo alisando sus pelajes? ¿Cómo van la palabra y su perro? La palabra que no es ciega va con su perro que olfatea la luz. No hay silencio ni duda que no se muestren por su olor. Solo hay que olfatear en el lugar preciso, dice el perro. Y la palabra callejera, que todo lo sabe, asiente y queda un rato en silencio, como si fuera un perro moviendo la cola, por si acaso. La mano. ¿No es más mano la mano que escribe este poema que la mano que no sabe siquiera escribir su nombre? ¿No es más mano la mano que escribe este poema que la mano de quien escribe este poema que no sabe siquiera el nombre de la mano? ¿No es más mano la mano que cree que es un poema lo que escribe cuando escribe estas líneas que no saben qué son, ni estas líneas que no saben qué son saben siquiera que una mano las escribe como si fueran líneas completamente escritas, y una mano que sí sabe que es mano las ahora mismo estuviera escribiendo en esta hoja que lees. Cachorros sin amo. La palabra se me allega a veces en la noche como un cachorro sin amo. Me olfatea por todos lados y la olfateo yo mismo como un cachorro. Tras años de repetir el rito, nos reconocemos el olor a millas de distancia. Cachorros sin dueño, nos buscamos y hacemos del coro una única e inconfundible voz que se olfatea a sí misma al olfatear el mundo. Y para terminar, como la poesía debe cambiar, debe escribirse siempre, debe estar en permanente estado de vivimiento, no de murimiento, traje un poema al que Joe ha hecho una excelente traducción. Yo creo que voy a empezar a publicar mis poemas en inglés solamente porque son mucho mejores. Y eso, por supuesto, es gracias a Joe, no gracias al poeta que escribió la versión original. El poema que he elegido se titula Porque no es mía la voz. Y fue escrito en Costa Rica, en esos días maravillosos de Costa Rica, que fueron tan maravillosos, que en esos días, más de una semana, escribí un libro completo. Y el libro completo se llama
porque no es mía la voz. Y elegí este poema que Joe ha traducido y que, si quieres, puedes repartir hojitas para que cada uno pueda seguir mejor la lectura de Joseph Robertson en inglés, la lectura mía en la lengua original. Joe. Espera, si quieres. Ustedes aquí que la palabra ya se ha liberado completamente, pueden volver a su vuelo y buscar su mundo. Because the voice is not mine. Because the voice is not mine, because my words cross the ocean and are spoken far away from me. Lucia Estrada, Celestela, de la Vintus Puissant. The book that was written has disappeared from memory. The book that was written has been dyed by night and nothingness. Because the voice is not mine that uncovers the thread of mystery. The voice will not be mine that remakes what was and has gone leaving no trace. Like a great white bear tripping and trotting over the carpeted ice of other Arctics. Because my words cross the ocean and never reach the horizon promised by the eyes. O heart that shakes and navigates everything, O rib distracted by any song, or any distracted firefly, awakening at midday with the light of the totally overhead. O need far from me, that makes other spheres mad planets whirling madly, bound to the magnet of passion. How many summers there, how many seasons as yet unnamed, the infinite infinite and the search unending, O traveler heading out to sea, fashioning other mouths. And those mouths modulate words no one else knows. O hearing not hearing, O ear that does not translate the sounds assaulting it. Bueno, y ahora terminamos entonces con porque no es mía la voz, porque no es mía la voz, porque mis palabras cruzan el océano y lejos de mí. El libro que escribió ha desaparecido de la memoria. El libro que se escribió se ha teñido de noches y de nada, porque no es mía la voz que hallará el hilo del misterio. No será mía la voz que recree lo que fue y se fue sin dejar rastro, como un noble oso blanco trotando y trotando sobre el hielo alfombrado de otro Ártico, porque mis palabras cruzaron el océano y nunca alcanzaron el horizonte metido por los ojos. Hay corazón que todo lo navega, hay costilla que te distraes ante cualquier canto o luciérnaga distraída, despiértame de pie con la encendida luz del corazón, completamente desnudo de la palma de la mano. Hay rodilla, clavícula, esternón. Lejos de mí, se dice, hay un pálpito desconocido que crea otras esferas, locos planetas que giran locamente atados al imán de la pasión. ¿Cuántos veranos allí? ¿Cuántas estaciones sin nombre todavía? Infinito el infinito e infinita búsqueda. Hay viajero que te adentras en el mar, que construye otras bocas. Y esas bocas modulan palabras que nadie más conoce. Hay del oír no oír. Hay la oreja que no traduce los sonidos que la acosan. Muchísimas gracias. No sé si hay una pregunta, comentario. Estamos aquí dispuestos a cualquier agresión. Bueno, muchísimas gracias. Un gusto estar con ustedes y gracias por su presencia.